Vamos a tomar nuestra Biblia en la mano. Tú que estás allá en redes sociales, toma tu Biblia en tu mano y vamos a declarar la palabra de Primera de Pedro 2:9, diciéndole juntos: Señor, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por ti, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Señor, hoy expondremos tu palabra, que sea como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. Los que están acá en el auditorium, ¿escuchamos todos bien? Sí, perfecto. Allá en redes sociales, solo colóqueme si se está escuchando bien para que podamos decirle a Multimedia: están haciendo un excelente trabajo. Vamos a darle palmas fuertes a Multimedia. Muy bien. Hace muchísimos años nuestro programa de Génesis no se llamaba Génesis, sino que el Señor me dio hace mucho tiempo una visión muy especial con la que comenzamos a levantar la iglesia, que se llamaba Cristo Genética. No sé si alguno de ustedes, de los que están acá, puede levantar su mano, de los que estaban en esas reuniones de Cristo Genética. Eran unas reuniones muy interesantes porque habíamos dividido cada martes en diferentes tópicos y entonces le habíamos puesto por el nombre ROPA, o sea, ropa, porque recordamos que la primera era de relación, después de oración, la siguiente semana, la siguiente, estudiábamos la palabra a profundidad y después teníamos un martes únicamente de adoración. Todo esto se cambió y antes de la pandemia le comenzamos a llamar Génesis, y Génesis fue el que dio parte y general de todo lo que nosotros hemos estado haciendo después de la pandemia y antes de la pandemia, porque Génesis provocó que cada uno de nosotros dejáramos solamente estar en las cuatro paredes y nos pudiéramos convertir en una reunión en donde unimos a algunas de las personas de las cuatro iglesias. Si usted se reúne en Génesis, díganos, nosotros nos reunimos en este momento. Si ustedes están acá, vamos a darle gracias al Señor por esto, dándole palmas fuertes al Señor. Amén. Pero hoy no vamos a hablar acerca de la historia de esta reunión, sino que vamos a hablar acerca de la genética de Cristo que está en nosotros. Yo quiero que comencemos con un versículo que Jesús dijo en la Escritura y que normalmente usted, cuando terminamos las enseñanzas, en medio de la oración de bendición, usted escucha que su servidor viene y le dice que reciba una bendición de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta palabra no es una palabra que se haya inventado el anciano que preside, sino que esto viene directamente de la Escritura. Vamos a buscar en Mateo capítulo 22, verso 32. Mateo 22, verso 32. Búsquelo ahí en su Biblia, mientras yo doy un traguito de agua con miel. Dios estaba hablando, y cuando digo Dios es Jesús. Dios estaba hablando a una pregunta que le habían hecho respecto a la resurrección de los muertos. Si los muertos estaban ya en la presencia del Señor en ese momento, o si las personas realmente en el momento de morir se quedan solamente allí como medio dormidas. Y el Señor dijo esta respuesta. Verso 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
¿Y por qué es tan profundo este versículo? Porque aquí estamos viendo primeramente que Jesús, me falta mi musiquita por favor del fondo, Jesús es la primera vez que menciona esto, probablemente la dijo muchas veces, pero él se hizo llamar con el nombre de Dios. Usted en español en este momento y yo en español solamente escucho que dice yo soy. Pero le cuento que yo soy no es solamente una expresión. Yo soy es el nombre de Dios. Para el pueblo de Israel es una palabra de 4 consonantes. Una Y, una H, una V y una H. Si usted trata de hacer que estas 4 letras suenen, no lo va a lograr. Trate de que la Y, la H, la V y la H suenen, no suenan. Porque son 4 consonantes que no tienen vocales en medio. Y entonces resulta que el pueblo de Israel le llamó a este tetra, o sea 4, grama, lectura, tetragrama, le llamó el impronunciable, porque nadie lo podía pronunciar. Era el nombre tan sagrado de el gran yo soy, que ellos decían es el nombre impronunciable. Por ahí después en el espacio del tiempo usted escucha que los judíos dejan de llamarle solamente el impronunciable y solamente le ponen el nombre. Y esta palabra, el nombre, usted la escucha en hebreo, en algunas canciones antiguas, ahora casi no las usan, la palabra Hashem. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Hashem. Y esa palabra Hashem significa el nombre. Entonces cuando ellos encontraban el tetragrama decían el nombre y ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Algunos judíos un poquito más con una expresión del señorío de el gran yo soy, le pusieron Adonai. ¿Cuántos han escuchado la palabra Adonai? La palabra Adonai en hebreo significa el Señor. Yo lo voy a poner a jugar un poquito como cuando los niños juegan con las letras. Usted puede sacarle las vocales a la palabra Hashem. Y usted encuentra 2 vocales, una A y una E en esa expresión. Y por el otro lado, usted agarra y dice la palabra Adonai y sáquele las vocales. La A, la O, la E y la I. Entonces, en el momento en el que usted las conjuga, usted encuentra que hay 4 letras que figuran, entre ellas la A y la E. Y del otro lado una O y una I. Entonces en el momento en el que los judíos decidieron tratar de decir el nombre de Dios, agarraron las letras de los 2 nombres, los jugaron, los juntaron y de allí se lo colocaron al tetragrama uniéndolo y le pusieron la Y, una O, la H, luego la forma en la que lo dijeron fue Yehová o Jehová, de donde viene el nombre que usted escucha que decimos Jehová, y de allí es de donde viene ese nombre. Algunos otros biblistas dijeron que debía de ser el nombre solamente utilizando las 2 vocales
de la palabra Hashem, o sea, el nombre. ¿Y cómo resulta diciéndose? Dice Yahvé o Yahweh, que son los dos nombres con los que conocemos a nuestro Dios. ¿Cuántos sabían todo esto? Levánteme su manita. Si no lo sabía, qué bendición que hoy lo está aprendiendo. Pues resulta que en el momento en el que Jesús se para frente a todos los israelitas de aquel entonces, me estás bajando el volumen de aquí, y él comienza a decir en ese momento, pero respecto a la resurrección de los muertos, verso 31, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él está diciendo que Abraham se encontraba presente. Él es el Dios de Abraham, no, Dios fue el Dios de Abraham. Allí no dice, Dios fue el Dios de Abraham, Dios fue el Dios de Isaac, Dios fue el Dios de Jacob. Lo que está diciendo es que Él continúa siendo el Dios trigeneracional, el Dios de los padres, el Dios de los hijos, el Dios de los nietos. La herencia del reino fue diseñada para que nosotros lo podamos entender sobre de un fundamento generacional. Entonces, quiero que entienda esto porque el Señor me puso esto en el corazón de darlo en dos partes. Porque cuando estas circunstancias no ocurren, los planes de Dios mueren en la primera generación. ¿A qué me estoy refiriendo? Esta mañana es una mañana en la que yo quisiera que pudiéramos escuchar hijos, padres, nietos, los que están allá pueden llegar a ser hasta bisnietos y tataranietos. En una de las reuniones de la red de pastores y ministerios tenemos un hermano que me dice, le cuento una noticia, ya van a ser mi tataranieta. Y yo me quedo pensando, ¿y cómo le hiciste, verdad? Para que todavía logres ver tus tataranietos. Y cuando ellos se juntan todo un familión. Pero eso es algo muy bonito en la teoría. Pero en la parte práctica, nosotros tenemos un grande problema. Porque muchas veces nos topamos, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, con una gran guerra entre una generación hacia la otra. Y hay personas que vienen y discriminan o simplemente comienzan a retirar a las personas de las generaciones anteriores, cuando las generaciones tienen que vivir sobre de la generación anterior. Es decir, que nosotros no podemos descuidar a la generación anterior a la que nosotros estamos. La Escritura nos dice honrar a padre y a madre. Y esto en teoría se oye también muy bien. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que las bendiciones vienen cuando nosotros no menospreciamos las canas, no menospreciamos a nuestros queridos ancianos, a nuestras queridas ancianas, los abuelitos, los bisabuelitos, es más, los mismos padres, porque de ellos nosotros estamos captando las bendiciones. El día de ayer se reunió celebrando el Día de la Madre, Nueva Mujer acá en San Ramón, y hubo una predicadora que les dio una enseñanza y yo le decía a algunas de las mujeres que estuvieron ayer, vea qué interesante porque Dios nos está hablando acerca de la honra que nosotros debemos de darle hacia la bendición que nosotros debemos de tomar de nuestros padres,
de nuestros abuelos. Y ojo a esto, que los abuelos y los padres también honremos a la generación nueva. Hace un montón de tiempo yo me reuní con los del grupo de la Red de Pastores y Ministerios y les decía, tenemos que comenzar a entender a la siguiente generación y el estilo de alabanza con el que se mueve. Esto es lo que yo voy a dar en esa segunda parte. Hoy no quiero hablar tanto de esto, sino que de la parte que tiene que ver con la bendición. Yo quisiera que fueras un poquito a Génesis capítulo 26, a los versos del 3 al 5. Génesis 26, versos del 3 al 5. Génesis capítulo 26, versos del 3 al 5. Nos dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir que este descendiente, aquí estamos hablando de Isaac y Jacob, porque recordemos que Abraham fue padre de Isaac e Isaac fue padre de Jacob. Pero si Jacob quería tener una bendición, él no podía obviar a su abuelo Abraham. No podemos obviar las bendiciones de las personas que están en la generación anterior a nosotros. ¿Sabe qué ocurre? Que muchas veces los jóvenes se llenan de orgullo y comienzan a decir: yo no necesito a la generación anterior. Esa generación ya pasó de moda. Esa generación ya no está en la onda como la que nosotros tenemos que tener. Y sabe una cosa, que nosotros, las generaciones que estamos en este momento, voy a mencionarlo, aunque lo voy a hacer la otra semana. Aquí tenemos generaciones desde baby boomers hasta generaciones alfa en este momento. ¿Y de qué estoy hablando? De que hay una generación que nació más o menos entre los años del 40 al 65, que son la generación baby boomer. ¿Cuántos son de esa generación aquí? Levánteme la mano. Ve a levantar la manita, mejor pónganse de pie, mis amados baby boomers, pónganse de pie, los que son de esa generación. Démosles un aplauso fuerte. Siéntense, mis amados. De la generación baby boomer siguió la generación X. La generación X fue de los años del 65 a los 80. Póngase de pie los que son de esa generación. Yo me quedo de pie. Vea los que están de esa generación. Vamos a darle palmas fuertes a esa generación X. Aquí vamos contando dos generaciones. La generación millennial fue la generación que se levantó desde 1980 hasta el 2000. Pónganse de pie los que nacieron en esa época. Vean, millennials, lindos, démosles un aplauso fuerte. Después de los millennials vienen los centennials, del 2000 hasta aproximadamente el 2015.
Póngase de pie los que nacieron en esa época. Miren los que se están levantando. Wow, generación centennial. La que voy a mencionar ahorita es una generación que tal vez hasta les van a decir no están aquí, están en escuela dominical. Del 2015 a esta fecha se levanta una generación que se llama la generación alfa. Pero vea, vuelva a ponerse de pie baby boomers, los primeros que mencionamos. Pónganse de pie. Estas cabecitas blancas que usted está viendo acá, algunos tienen el pelito pintado, yo sé, pero son honrosos. Sobre de ellos hay una sabiduría que usted no puede menospreciar. Si usted se atreve a menospreciar la generación anterior a la suya, usted está cometiendo uno de los peores errores de su siguiente generación. Siéntense, mis amados. Quiero explicar esto. ¿Por qué? Porque Dios se mueve de formas distintas en las generaciones. Y voy a repasar a Abraham, a Isaac y a Jacob rápidamente. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue el inicio del pacto. ¿Quién era este hombre que se llamaba Abraham? Era un simple hebreo. Y cuando estamos hablando de hebreo, era de una genética que venía de un hombre que se llamaba Eber. Era un hombre que en ese momento era fracasado. Y usted dirá, no era tan fracasado, porque tenía una de plata, míreme la harina, dirían acá en Costa Rica. Tenía bastante, tenía muchas ovejas, era muy rico, pero tenía varias características por las que él era un fracasado. La primera es que él no tenía descendencia. Y la descendencia para los orientales era vital. No tenías hijos, no servías de nada. Y otra cosa es que la riqueza no tenía sentido si él no tenía una tierra hacia donde poder ir. Y es que resulta que en el momento en el que Dios lo llamó, le dijo, deja tu tierra y deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Allí en ese momento le rompe por completo lo que en su esquema él consideraba su gran riqueza. Sus ovejas, sus vacas, sus tierras y todo lo demás, lo llevó a comenzar a caminar y a convertirse en un nómada fracasado, sin hijos y sin sentido desde el punto de vista humano. Pero resulta que sobre de él nos dice Génesis en el capítulo 15, vaya Génesis 15, versos del 5 al 6, dice que un día lo llevó afuera en una de esas famosas noches en donde tanto a usted como a mí nos agarra la nostalgia, nos agarra la depre, nos ponemos así como que tristones, decimos, ¿para qué sirve esta vida? ¿Yo para qué estoy aquí? Así de repente de haber estado Abraham. Y en el momento en el que estuvo así, vino el Señor, Hashem, el yo soy, el Todopoderoso, lo llamó y le dijo, venite afuera un segundito. Y en ese momento lo llevó al desierto. Yo no sé si usted tiene la oportunidad algún día y si lo ha vivido, qué lindo, porque mientras más oscuro está en un lugar y está el cielo sin nubes, usted puede ver pero increíblemente toda la bóveda celeste y uno dice, qué gran cantidad de estrellas las que hay. Pues vino el Señor y le dijo, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir que aun a pesar de nuestras cosas, yo quiero hablar hoy a las generaciones más antiguas. Hablo a la generación baby boomer, hablo a la generación X, me incluyo. Saben ustedes que muchas veces nosotros venimos de generaciones que eran generaciones un poquito difíciles. Muchos de nosotros honramos a nuestros padres, pero aún en medio de las circunstancias nosotros sabemos lo difícil y lo fuerte y lo duro que debió haber sido para ellos su vida y lo que ellos nos dieron de legado. Abraham era un idólatra. Él había vivido en el momento en el que salió de su tierra y de su parentela. Él tenía una herencia de idolatría. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? Dios salió a su encuentro y le comienza a dar sentido a su vida. Yo eso es lo que creo de cada uno de mis amados baby boomer que están aquí en esta mañana, de los que son generación X. Sé que la hemos pasado mal, sé que no ha sido la mejor experiencia. Muy probablemente a nosotros nos ha tocado el tener que poner las manos sobre de una tremenda roca o sobre de un tremendo muro de maldiciones que venían de generación en generación. No sé si usted me llega a entender. Muchos de nosotros aún todavía estamos cargando y empujando situaciones de idolatría, situaciones de fornicación, situaciones de alcoholismo, que para las generaciones anteriores era lo más normal. Pero nosotros en la bendición, Dios un día nos llamó, y en el momento en el que nos llamó nos dijo: yo te voy a bendecir. Si puedes contar las estrellas, así serán tus bendiciones, así será tu descendencia. Entonces nosotros debemos de venir y creer esto. Yo no sé si esto hoy a los millennials que están volteando a ver en este momento a sus baby boomer, a su generación X, a estas dos generaciones que muchas veces, chicos millennials, ustedes menosprecian. Son los que están sosteniendo en este momento todo ese montón de maldiciones y les están diciendo a ustedes, millennials: corran, ustedes tienen las bendiciones, yo acá estoy sosteniendo y no voy a parar y no voy a dejar que las maldiciones de mis generaciones anteriores vengan sobre de ustedes. Y les cuesta. Les está costando todavía. Todavía tienen gritos. Todavía se les salen las malas palabrotas. De vez en cuando de repente los miras y están enojados. Y a veces nosotros comenzamos a verlos y decimos: mi papá, mi abuelo no sirve de nada. Yo soy el que tengo. Y aquí le estoy hablando también a la generación X, porque muchos de nosotros, generación X, vimos mal a la generación baby boomer y a las anteriores. Esto es muy duro. A mí me hicieron la pregunta una vez: ¿cómo catalogar las situaciones que viviste con tus papás? Y después del conocimiento que Dios me dio, Dios me dice estas palabras. Tal vez si me le puedes poner porque me estoy quedando un poquito. Gracias. Yo les dije a estas personas: pobrecitos mis papás, lo que ellos aprendieron de Dios fue lo que a mí me enseñaron.
Ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Nadie les estaba diciendo que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero nosotros tenemos el conocimiento. Y vea, millennial, en este momento lo que le voy a decir. En el instante en el que nosotros nacimos de nuevo como generación X, como generación baby boomer, comenzamos a cambiar y comenzamos a ministrarlos a ustedes. La siguiente generación fue la generación de Isaac. Esa es la figura de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió con Isaac? Vea el ejemplo, generación millennial. Vea el ejemplo, generación centennial. Dice la escritura que Isaac tenía 30 y pico de años, porque no era un niñito de este tamañito al que vino Abraham y le dijo: vení, mi niño, te voy a subir al altar y te voy a quitar la vida y te voy a sacrificar. No era un niño. Si usted mira las edades, Isaac tenía la edad de Cristo. Por eso es que es la figura exacta de las cosas que sucedieron con Cristo y su padre. Porque Isaac, siendo de 30 y pico de años, honró a su papá. Y su papá le dijo: agarra el poco de leña y vamos a subir el monte. Él no le dijo: la papa, sí, no, yo no quiero. ¿Y por qué no le decís a otra persona que lo haga? Sino que agarró la leña y subió el monte. ¿Cuántos de nosotros creemos en un hijo de Dios que agarró su leño, agarró su cruz y subió el monte y obedeció a su padre, aunque en el caso de Jesús sabía que iba a ser sacrificado? Cuando llegó arriba Isaac, vino Isaac y le hizo esta pregunta a su papá: papito, porque sabe usted que ellos, ¿cómo le dicen a su padre? No le dicen mi viejo, no le dicen mi tata. Ellos le dicen Abba. Abba. ¿Y sabe qué significa Abba? Tal vez a los millennials le va a dar un poquito de vergüenza que de repente usted venga y trate a su papá de papito lindo. Papito. Así se tratan. Y el hombre de 30 y pico de años le dice a su padre Abraham: Abba, aquí veo el altar, veo la leña, veo el fuego, pero no veo el sacrificio. Y el mismo Abraham le dice: Dios se va a proveer del sacrificio. Lo que la Biblia no nos dice es que Abraham le tuvo que haber dicho a Isaac: Isaac, te vas a subir al altar, te voy a degollar y después de degollarte te voy a quemar en sacrificio. A ver, hijos, ¿se atreverían ustedes a decirle a su papá: muy bien, papi, aquí están mis manos para que me ates? Me voy a subir con mis propios pies, porque obviamente se tuvo que haber subido al altar, y en el momento en el que se subió al altar le ha de haber dicho: atame las manos, aquí estoy. Eso, ¿sabe usted cómo se llama en este tiempo? Honra.
Nunca se opuso a la autoridad de su padre y ¿sabe qué fue lo que sucedió? Por esa causa recibió la herencia de Dios a través de la bendición de Abraham, porque su generación fue bendecida en todo. Si yo hago esta pregunta en este momento es porque durante este espacio de tiempo yo siento en mi corazón que como iglesia nosotros tenemos que hacer una reparación total sobre de las generaciones, porque es muy práctico venir a decir feliz día de la madre, feliz día del padre, que solamente para ese día nosotros andamos como que muy contentos con ellos. Pero cuando hay alguna situación, lo primero que hacemos es deshonrar a nuestros padres, deshonrar a la generación anterior, las autoridades que tenemos. A mí me honra mucho la forma en la que Ministerios Verbo trata a la generación de ancianos anterior. Usted conoció, y si no lo conoció, estuvo durante un espacio de tiempo en el que nosotros le hicimos un reconocimiento a nuestro anciano fundador, un hermano precioso que es el último que nos queda, James Jankowiak. Y en el momento en el que James llega a las iglesias, todo el mundo no dice, ya viene otra vez James, aunque sabemos que James tiene lo suyo. Es alguien que tiene una forma de ser un poquito difícil. Sin embargo, todos honramos la forma en la que él es. Cuando James llega con los jóvenes, lo honran y dicen, queremos que tú nos des palabra, porque saben que en el momento en el que están recibiendo palabra de la generación anterior, esa generación les está bendiciendo. No les están diciendo, ¿sabes qué? No quiero que prediques, porque ya sos pasado de moda. ¿Qué fue lo que sucedió con la siguiente generación? Jacob, la generación de la gracia no merecida. Dios bendice la honra a las generaciones anteriores, la generación de Isaac y la generación de Abraham. Y en el momento en el que ocurre el nacimiento de Jacob, que nace juntamente con Esaú, ¿sabe quién era el primogénito? Esaú. ¿Sabe usted quién era el que debía de recibir la bendición? Esaú. ¿Sabe quién recibió la bendición? Jacob. ¿Por qué razón recibió la bendición Jacob? Porque el mismo hijo primogénito aborreció la bendición de su padre. Él se quedó viendo todas sus riquezas y dijo, tengo un montón de cosas. ¿Para qué quiero la bendición? Wow. Y cuando decimos la bendición es algo sumamente importante. Erika ayer en la administración que hizo con las madres, levánteme la mano las mamás que están acá, que estuvieron en la reunión. Si tú estuviste en la reunión también puedes decir, yo estoy ahí en redes sociales. Hablaba acerca de la forma tan importante de lo que significaba la palabra bendición. Si usted no se ha tomado el tiempo para agarrar a sus hijos y decirles, yo te voy a dar una bendición especial, porque todos los días les decimos, te bendigo, si es que se lo decimos, o como diríamos, espero que usted lo haga, en lugar de estarle diciendo, tonto, andate de aquí, sos un haragán, que no sé cuánto. ¿Qué fue lo que sucedió? Viene este hombre que se llama Esaú y le dice a Jacob, Jacob, si vos querés esa bendición que tanto estás anhelando, pues agarrala, que de todas maneras yo ni la quiero.
menospreciar la bendición de nuestros padres es cosa seria. Vaya a Hebreos, capítulo 12, versos del 15 al 17. Vea lo que dice el autor del libro de Hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos también sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y vea lo que dice el verso 17. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque él la procuró con lágrimas. ¿Sabe qué fue lo que sucedió con Esaú? Se dio cuenta que su papá tomó a su hermanito menor y lo bendijo. Y en el momento en el que lo bendijo, se dio cuenta que había dejado de recibir la parte más importante de su vida. Y entonces él llegó con su papá y le dijo: papá, dame a mí también la bendición. Ya se la di a tu hermano. Se la vendiste por un plato de lentejas. Sabes que muchos de nosotros ya no tenemos a nuestros padres aquí. A mí se me fue mi papá el año pasado, en el mes de octubre, y ya se me había ido mi mamá. En este momento, si tú me preguntas si yo tengo algún arrepentimiento de que ya no está mi papá, podría decirte: el Señor me permitió honrar a mi papá hasta el último día. Yo di el testimonio de lo que sucedió con mi papá en el momento en el que llegó, vine después del sepelio. Una situación muy fuerte, no voy a entrar en tantos detalles, pero de mis hermanos solamente 2 quedamos de los 4 que llegamos a honrar a mi papá hasta el último de sus días. Y en el momento en el que mi papá llegó y entró al cementerio, el año pasado todavía habían 10 personas que podían entrar para el entierro, no podía entrar nadie más. Y en el momento en el que llegó la carroza fúnebre, mi hermana salió porque teníamos que registrarnos los 10 que íbamos a entrar, y mi papá entró. Bueno, lo que quedaba de mi papá, los restos. Y en el momento en el que entró, mi hermana llegó conmigo y me entregó un anillo de mi papá. Y me dijo: este anillo es lo que tú te mereces. Y me entregó un anillo con un rubí, una imitación de rubí. No era un rubí, ¿verdad? Una imitación de rubí. Y cuando yo me quedé pensando que era lo que me había entregado mi hermana, y en el lugar donde me lo había entregado, Dios me dijo estas palabras: honraste a tu papá hasta la puerta del cementerio. Es que honrar no es llorar después de que muere. Honrar no es recordarlo cada año e ir a visitar su tumba. Honrarlo es amarlos. Honrarlos es respetarlos con las cosas que nosotros hacemos. Honrarlo significa no gritarle, no decirle: viejo, sos una lata, mamá, ya me tenés harto. A los líderes de la iglesia, no respetarlos.
¿Sabes cómo se honra? En vida. En el momento en el que te están impartiendo una bendición, no la descuides. Porque muchos de nosotros ya no los vamos a ver. En el momento en el que se van, de ahí nos quedamos pensando, yo hubiera podido hacer cualquier otra cosa. La cultura bíblica y la cultura humanista son opuestas totalmente. La occidental y su menosprecio por la honra a la vejez. ¿Sabe usted que el 15 de junio es el Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y el maltrato a la vejez? Y hay una entidad que se llama INPEA, que es International Network of the Prevention of Elder Abuse, no sé cómo se dice, abuso. Es la red para la prevención del abuso, del maltrato a la vejez. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque los vemos y los comenzamos a ver como cualquier cosa, menospreciados totalmente. Y la Escritura nos dice, Efesios capítulo 6, versos del 2 al 4, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre de la tierra. Vea lo que sucede, lo que yo le decía al principio. Cuando esto no ocurre, los planes de Dios comienzan a morir sobre de nuestras vidas. Y dejamos de comenzar a tener bendiciones. Por el otro lado, dice la Escritura un poquito más adelante, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y yo sé que también nosotros, generación baby boomer, generación X, incluso hay algunos millennials que ya son padres de familia. Y como padres de familia nosotros tenemos que convivir con nuestros hijos, que convivir con nuestros jóvenes. Nosotros tenemos que tratar de buscar estar en la misma línea donde ellos están. No significa yo tengo esta línea y esta es mi forma de ser y punto. No, yo tengo que venir y tratar de buscar el tener una relación y penetrar en su cultura. Y este es el tema principal del día de hoy. Una generación que honra a la siguiente. Una generación que bendice a sus padres, que bendice a su liderazgo. Primera de Timoteo 5:17 dice, Primera de Timoteo 5:17, esa es la última cita bíblica. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Permítanos, como la siguiente generación, a la siguiente generación, enseñarle el legado de nosotros. Que cuando nosotros les prediquemos, ustedes puedan percibir, es que tal vez no es lo que yo quiero recibir, sino lo que ellos nos están tratando de enseñar. Porque tienen un porqué, tenemos un porqué. Yo me siento a escuchar las prédicas de mis amados ancianos, que son hermanos mayores, para honrarles y tratar de cuidarlos y recibir esa bendición. Yo quiero terminar ministrando y quisiera que pudiéramos incluir a las redes sociales en este momento. O sea, no vamos a cerrar en este momento este pequeño instante que vamos a hacer, pero yo quisiera que tanto en redes sociales, los que están en este instante junto con su familia, y los que estamos en este momento, usted voltea a ver
a esas cabecitas blancas que usted tiene a la par de usted. Sus papás, sus abuelitos, voltéelos a ver, pongámonos en pie, los que están allí en este instante. Yo quisiera que hoy termináramos con un tiempo de bendición. Hay una alabanza que va a poner en este momento multimedia, que es una alabanza que tiene que ver con lo que yo les digo todas las veces que cerramos las redes sociales y terminamos Génesis y terminamos todo lo que hacemos normalmente. Decimos: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. Que el Señor tenga misericordia de ti, que alce su mirada hacia ti y que te conceda la paz. Estas palabras deberían de ser las palabras que nosotros como padres le entreguemos a nuestros hijos, y que nuestros hijos no la reciban con cara de aburrimiento como muchas veces la reciben. ¿Sabe usted que muchas veces las mamitas lindas, los papitos preciosos vienen y quieren bendecir, y aquellos están con la mochila? Ya, hombre, ya, sáqueme, déjeme, porque pensamos que somos mejores que la generación anterior. Yo voy a pedirle a usted que agarre a su papá, agarre a su mamá, los agarre, los abrace. Si es necesario en este momento, allá en redes sociales, si has sentido que le ha faltado el respeto a tus padres, a tus abuelos, si los has tomado como que démosle un poquito de sopita de pollo y que se duerma, porque de todas maneras solo para eso sirve. ¿Y sabe qué pasa? Que los abuelitos quisieran entregar mucho más. Y usted me va a decir: es que siempre dicen lo mismo. Yo te voy a decir algo, los que estamos acá, yo tengo allí en el WhatsApp, todavía logré grabarle algunas cosas a mi papá. Cuando yo le enseñé a manejar WhatsApp a mi papá, pasaba a veces 30, 40 minutos todos los días hablándome. Y le voy a decir algo, muchas veces me decía las mismas cosas. Y mis hijos me decían en algún momento dado: papi, ¿no te aburre estar oyendo a mi papá? No me aburre, porque es mi papá. Y aunque me cuente las mismas cosas, para mí son de bendición. No deshonre a sus padres, no deshonre sus enseñanzas, bendígalos. Aproveche su momento en este momento, abrácelos. Si es necesario, pida perdón y sea humilde en las cosas que usted haga. Bendígalo, reciba la bendición en todas las cosas que usted haga. Bendígalo, tómelo de su mano, póngale su mano sobre su cabeza y bendígalo. Repita las mismas palabras que yo le estoy diciendo en este momento sobre de la cabeza de su hijo, sobre de la cabeza de su hija. Dígale en este instante: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti
y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos de mis hijos, que todo lo que sus manos toquen, Señor, sea de bendición, Padre. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelo como padre, como hijo, como nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele palmas fuertes al Señor. Amén. Cierre sus ojos allí, escuche esa alabanza, cierre sus ojos ahí abrazando a sus hijos. Dígaselo ahí en ese momento. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Tú que estás ahí en redes sociales, te agradecemos la bendición de poder haber estado contigo. Te mandamos un gran abrazo. Y por supuesto yo quiero hacer esto de forma muy intencional y especial hasta allá, Guatemala. Andrés, Mariana, Esther, Débora, los amo. Y son una bendición. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga grandemente.